Hoy tenemos un mensaje sensacional de la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, en esta enseñanza que Dios tiene para nosotros, a la cual hemos intitulado Trata de nuevo. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, trata de nuevo. Y nos dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Este es un pasaje muy importante de la palabra de Dios, que nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y los hijos de Dios repetimos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo nos enseña que cual somos nosotros en nuestro pensamiento, eso es lo que verdaderamente somos. Cual somos nosotros en nuestro pensamiento, eso es lo que verdaderamente somos. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido todo, absolutamente todo, la vida, la salvación, el Espíritu Santo y todos los cambios que tú haces en nosotros. Queremos exaltarte y queremos bendecirte y queremos pedirte que nos enseñes esta porción de las Escrituras tan importante que se repite una y otra vez en nuestras vidas. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Te pedimos, Señor, que tú quites de nosotros todo obstáculo para recibir tu bendición y que esta palabra se vuelva vida en nuestras vidas y nos transforme y nos dé esas mieles divinas que tienes tú para nosotros en tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, venga a nosotros y nos dé una nueva unción. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la noche, hora de Jerusalén, y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana, e Internet Television, su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión la enseñanza trata de nuevo. Y este versículo es un versículo cardinal de las Escrituras que nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿te encuentras frustrado en tu vida? ¿Te encuentras frustrado en los negocios? ¿Te encuentras frustrado en el ministerio? ¿Te encuentras frustrado en tu matrimonio? ¿Has tratado de hacerlo mejor y no lo has logrado? Bueno, déjame decirte, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Gracias, Señor. Y hoy encontrarás el secreto para el éxito espiritual, personal, conyugal, familiar, profesional y económico. El secreto es en Jesucristo. Trata de nuevo. Trata de nuevo. Quizá has hecho lo mejor que has podido y has fracasado. Quizá estés frustrado. Quizá te encuentres cansado en lo que estás haciendo. Quizá te encuentres cansado de hacer lo mejor posible,
pero en el nombre de Jesucristo, trata de nuevo. Persiste. Dios nos manda persistir. Y oiga esto, la persistencia vence la resistencia. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la persistencia vence la resistencia. Una vez más, la persistencia vence la resistencia. Yo me acuerdo cuando era novio de la que hoy es mi esposa, y pues ella no se decidía mucho a ser mi novia, no sé por qué, no tenía vuelta de hoja decidirse, pero no se decidía y una vez me dijo, pues vamos a esperar un mes, y a mí se me hacía una eternidad esperar un mes, y se llegó el mes, los 30 días, y fui a verla y me dice, no, es que no estoy segura, pero oiga usted, la persistencia vence la resistencia. Tú insistes y tarde, mañana, el día siguiente vas a lograr aquello que tú te propones. La persistencia vence la resistencia. Así es que esta es una enseñanza muy importante. Debemos persistir, debemos insistir en aquello que nosotros deseamos. La persistencia encuentra un camino, mientras otros dan una excusa. La enseñanza es, trata de nuevo. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si piensas que estás maltratado y arruinado por la vida, lo estarás. Tienes que pensar y levántate en el nombre todopoderoso de Jesucristo y levántate a las alturas para ganar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Las batallas de la vida no la ganan las personas más fuertes ni las más rápidas. Las victorias de la vida las gana la persona que cree que la ganará. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De modo que trata de nuevo. ¿Has quedado frustrado de nuevo? Trata de nuevo. ¿Has llegado a la conclusión que estás acabado? Trata de nuevo. Cuando Satanás te murmure al oído y te diga, eres un tonto si tratas de nuevo, tú trata de nuevo. Cada vez que vengan pensamientos desalentadores a tu mente, acuérdate de Jesús. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, acuérdate de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el León de la tribu de Judá. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es el Señor de la gloria. Jesús es quien abre los campos. Jesús es quien da un nuevo camino donde no lo hay. Jesús es quien cierra las fauces de los leones. Jesús es quien abre el mar rojo. Jesús es quien detiene el sol. Jesús es el Señor de la gloria. Démosle honra y alabanza. Gracias, Señor. Moisés trató y fracasó en liberar al pueblo de Israel como príncipe coronado de Egipto. Él asesinó a un egipcio y se convirtió en el enemigo público número 1. Moisés huyó al desierto. Dios se le apareció en la zarza ardiente y le dijo en Éxodo 3, versículos 4 y siguientes. ¿Qué nos dice? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En este pasaje,
Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que regreses al lugar de tu fracaso y que trates de nuevo. Y Moisés trató de nuevo y tuvo éxito. Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. Don Emilio Anderud sintió el llamado de Dios para predicar el evangelio en México. Inició su ministerio con los indígenas del sur de nuestro país y fracasó, pero trató de nuevo. Su trabajo ha sido criticado hasta el día de hoy simplemente porque no hacemos las cosas como los demás cristianos. Pero inició el ministerio de más alta calidad que existe entre los mexicanos, y me atrevería a decir que en todo el mundo. De ese llamado y de ese ministerio nosotros somos su fruto. Dios bendiga a don Emilio para siempre. Bendito sea Jesucristo. Él rehusó fracasar, trató de nuevo y triunfó. La enseñanza es: ¿has fracasado? Trata de nuevo. ¿Estás frustrado? Trata de nuevo. ¿Has intentado toda la noche? ¿Has hecho tu mejor esfuerzo y no has logrado nada? Trata de nuevo. Haz a un lado tu deseo por rendirte y trata de nuevo. Nada es imposible para los que creemos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Nada es imposible para los que creemos. Nosotros somos hijos e hijas del Dios Altísimo. La unción del Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Déjame decirte algo: Dios no comete errores, ni fabrica chatarra. Los que se rinden no ganan, y los que ganan no nos rendimos. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 11: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Cristo nos llamó a ser siervos. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: Cristo nos llamó a ser siervos antes de ser discípulos. Tú necesitas ser primero siervo antes de ser un discípulo. No podrás ser un verdadero discípulo hasta que te encuentres bajo sujeción. La palabra del Señor nos enseña esto claramente en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. De modo que, ¿quién es siervo de quién? Dice la palabra del Señor: Moisés, siervo de Jehová; Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Josué era siervo de Moisés. Moisés era el siervo de Dios. Esa es una cadena que tenemos nosotros, espiritual. No puedes ser discípulo de Jesucristo sin antes ser primeramente un siervo. El día de hoy se ha olvidado ese principio. Muchas personas quieren ser discípulos de la noche a la mañana y sin sujeción quieren convertirse en estrellitas marineras. Déjame decirte algo: la única estrella verdadera es Jesucristo, el Señor de la gloria, la verdadera estrella resplandeciente de la mañana, y todos los demás somos sus criados. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y si quieres ser discípulo de Cristo, lo primero que tienes que aprender es a ser siervo. ¿Cuál es tu actitud respecto a ser siervo en la iglesia? Muchos creyentes solamente están dispuestos a servir solo en la capacidad de consejeros. Pero eso no es correcto. Toma una escoba, toma el trapeador, toma la escobilla para limpiar los sanitarios y vente a las 8 de la mañana cuando venga la oración de la madrugada y ponte a hacer el aseo. Eso es lo que demuestra que tú eres un siervo. Si tú deseas ser siervo para ser visto, reconocido, remunerado y eventualmente llamado al tiempo completo, estás equivocado, porque es Dios quien hace el llamamiento. Es Dios. Nos dice la palabra en Gálatas 5, versículo 13:
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a repetir eso juntos. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué debemos servirnos? Por amor. ¿A quiénes? Los unos a los otros. Es la enseñanza principal de la palabra del Señor, de que debemos de ser siervos antes de ser discípulos. ¿Qué dice que hagamos? Que nos sirvamos los unos a los otros. Aquí se utiliza la palabra griega ágape, que es el amor nacido de Dios, el amor dado como atributo del Espíritu Santo. Jesús dijo: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. La palabra siervo equivale también a la palabra griega diácono. De modo que si vamos a estar en su reino, empecemos a servir. Dice la palabra en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. De modo que la pregunta es: ¿estás sirviendo? Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: ¿estás sirviendo? Porque un verdadero discípulo antes debe servir. Antes debe servir. Y eso lo necesitamos tener muy en mente. Servir en el ministerio en el que el Señor nos ponga. Ahí tenemos que servir. Ahí debemos servir con todas nuestras capacidades, habilidades y talentos que Dios nos ha dado. Nos dice Lucas capítulo 5, versículos 1 al 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este es un pasaje muy importante de la palabra del Señor, que nos dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Subraye eso que dice: mas en tu palabra echaré la red. Y aquí es donde vemos si Pedro iba o no a obedecer, si iba a hacer lo que el Señor le estaba diciendo o no lo iba a hacer. Eso es la parte importante aquí. Mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué se llenó la red? Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y pregúntale: ¿por qué se llenó la red? Porque Cristo estaba en ella. Porque Cristo estaba en la barca. La red se llenó porque Cristo estaba en la barca.
Y Pedro lo que hizo fue obedecer las palabras del maestro. El Señor le dijo que echara la red, él lo hizo e inmediatamente nos dice la palabra del Señor que aquella red se llenó por completo. ¿Tienes problemas en tu vida? Invita a Jesús a entrar a tu barca. ¿Te encuentras frustrado? Invita a Jesús a entrar en tu barca. ¿Te encuentras fracasado? Invita a Jesús a entrar en tu barca. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Invita a Jesús a entrar a tu barca. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Invita a Jesús a entrar en tu barca. ¿Tienes problemas en tu trabajo o negocio? Invita a Jesús a entrar en tu barca. ¿Tienes problemas con tus hijos? Invita a Jesús a entrar en tu barca. Jesucristo sabe qué hacer. Él es la respuesta. Demos gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Si está Cristo con nosotros en la barca. Esa es la diferencia. Si Jesús está con nosotros en la barca, podemos esperar grandes resultados. Nos dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Todos los demás pescadores estaban observando a ver si Pedro obedecía a Jesús. ¿Por qué? Porque era una orden fuera de lugar. Los peces no se recogen de día, se recogen en la noche. Además, dice la palabra que Jesús le había dicho a Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En el lago de Genezaret, los peces no se recogen en las aguas profundas, sino en las aguas superficiales. De modo que la opinión pública era, la hora es inapropiada y el lugar es inapropiado. Pero Pedro había dicho, mas en tu palabra echaré la red. Y los hijos de Dios repetimos, mas en tu palabra echaré la red. O sea que nosotros vamos a hacer lo que Jesucristo diga que hay que hacer. Eso es lo que debemos de hacer. No importa las circunstancias, no importa la opinión de los demás, debemos hacer lo que Él nos manda hacer. La opinión pública sobre el sexo premarital es que es algo natural y saludable, y que el matrimonio de un hombre hacia una sola mujer es algo aburrido. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, el resultado de esto es que ha habido una explosión de enfermedades sexuales, de embarazos en adolescentes, de divorcios, de incestos y de toda clase de perversiones sexuales. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, ¿cuál es el juicio de Dios sobre todas estas cosas? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este pasaje de la palabra de Dios nos habla de la triple entrega. Alguien diga la triple entrega. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28. Nos habla de la triple entrega, la cual Dios hace a aquellas personas que están en desobediencia. Nos dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
¿De qué manera deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que, ¿de qué manera ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Bueno, pues honrando y dando culto a los seres humanos antes que a Dios. Segunda entrega, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí nos está hablando del sexo oral, nos está hablando del sexo anal. Dice el Señor en su palabra que las personas que son entregadas por Dios, que las personas que van al infierno, que las personas que han cruzado la frontera de la misericordia de Dios, son personas que han sido entregadas a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural? Bueno, Dios ha provisto un lugar para que los seres humanos tengamos relaciones sexuales. Cualquier otro lugar es un lugar contra naturaleza. Entonces, aquí nos dice las Escrituras que esta es una entrega que Dios hace a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En lugar de ser el lugar correcto, la vagina, bueno, ellos cambiaron por otro lugar, que es la boca o que es el ano. Eso es lo que nos dice aquí. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Bueno, más claro no lo podemos tener aquí. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí se nos está hablando de la homosexualidad. Y se nos está hablando del juicio de Dios sobre la homosexualidad, que es el SIDA, que es las enfermedades venéreas. El día de hoy, quiero que sepan esto, que ya hay enfermedades que antes eran controladas por antibióticos que ya no están siendo controladas. Y una de ellas, dentro de las enfermedades transmitidas sexualmente, es la gonorrea. La gonorrea era una infección genital que era tratada correctamente con antibióticos, con éxito. Bueno, el día de hoy ya no está funcionando. Entonces nos dice la palabra del Señor, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, hombres con mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y ya nomás faltaba que pusiera aquí el Señor SIDA. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y luego vamos a la tercera entrega. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremenda palabra de Dios, que nos habla de esta triple entrega. La entrega primera, que es cambiando la gloria de Dios y el culto a Dios por las criaturas, y luego nos dice el 26, que los entregó a pasiones vergonzosas, y finalmente en el versículo 28 nos habla de que Dios los entregó a una mente reprobada. Esa es la triple entrega de la frontera de la misericordia. Esa es la triple entrega de aquellos que han cruzado esa frontera y que han caído a condenación eterna. Así es que Dios nos previene
nos advierte que ese tipo de comportamiento es un comportamiento totalmente ajeno a su voluntad. Este es el tiempo donde debemos alzar nuestra voz contra una opinión pública desviada, enferma, y decir que todo esto no es más que un suicidio social y pecado delante de Dios Todopoderoso. En la presencia de Jesús, el fracaso y la frustración son olvidadas. En su presencia renace la esperanza y la confianza es restaurada. En su presencia la melancolía y la depresión son reemplazadas por gloria. En su presencia las cargas son quitadas, las enfermedades sanadas y las tormentas del alma son transformadas por la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en la barca, todo va a estar muy bien. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. La pregunta es, ¿está Jesús en tu barca? Voltea a ver la persona que tiene a un lado y pregúntele, ¿está Jesús en tu barca? La palabra del Señor nos insiste en que debemos tratar de nuevo, que debemos persistir, porque en la persistencia se vence la resistencia. La palabra de Dios nos dice, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. La palabra del Señor nos habla que la Biblia es el libro del segundo esfuerzo, que cuando Moisés perseveró, él logró liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La palabra del Señor nos enseña que antes de ser discípulos debemos de ser siervos. Y eso es lo que nos enseña a través del libro de Josué, quien era siervo de Moisés, Moisés siervo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que antes de hacer cualquier cosa debemos obedecer. Y la enseñanza está en la palabra de Dios cuando nos dice que Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Bendito sea el Señor. No importa lo que piensen los demás, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que nos dice es que debemos primeramente obedecer. Que un discípulo es alguien que obedece. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, un discípulo es alguien que obedece. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y déjame decirte, ¿has hecho un nuevo esfuerzo y has fracasado? Trata de nuevo. El Señor nos dice en su palabra, ¿te encuentras fracasado? Trata de nuevo. ¿Te encuentras desesperado? El Señor nos dice, trata de nuevo. Persiste, persiste, porque en la persistencia se vence la resistencia. Padre, Señor, Dios del cielo y de la tierra, queremos ponernos delante de ti el día de hoy y decirte que tú eres el Señor de la gloria, el campeón sobre toda especie de mal, sobre toda especie de infortunio. Tú eres el campeón, tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Y queremos poner nuestra vida en tus manos preciosas y queremos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona el pecado de querer hacer nuestra voluntad en lugar de la tuya. Perdona, Señor, por anteponer nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos a los tuyos. Debemos hacer lo que hizo Pedro, obedecer tu palabra. En tu palabra echaré la red. Y así debemos hacer nosotros. En tu palabra obedecer. Creer esa palabra. Confesar esa palabra. Actuar en base a esa palabra. Y esperar en base a la palabra. Padre, Señor del cielo y de la tierra, ayúdanos en esta hora. Y te pedimos que tú hagas tu obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, trate de nuevo. Usted ha hecho un gran esfuerzo y ha fracasado, trate de nuevo. Usted se encuentra triste y desalentado, trate de nuevo. Este es la enseñanza de la palabra de Dios hoy.
Y si usted hace a Jesucristo su Salvador personal, usted tendrá la garantía de ir al cielo por la eternidad. Déjeme decirle, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino solamente por medio de Él. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.